Saludos, mis estimados amigos y hermanos que se unen con nosotros en el estudio de la lección. La lección de esta semana se trata acerca del problema del mal. Añadiría también otro punto es, ¿por qué existe el sufrimiento? ¿Por qué hay sufrimiento en este mundo? ¿Por qué existe la muerte? ¿Por qué existe el crimen? ¿Por qué existe la maldad? ¿Es Dios causante de todo este mal que existe? Y si Dios no es causante, ¿por qué Dios no lo detiene? ¿Quién es el causante del mal? Muchas veces las personas generalmente tienden a culpar a Dios de todo lo que existe, todo el mal que existe. Bueno, la Biblia nos da la respuesta a eso, de la razón del por qué existe el mal y por qué existe el sufrimiento y si Dios es culpable de esto. ¿Cómo estamos, Génesis? Very good. Qué bueno, Génesis. Bueno, como lo he mencionado a nuestros queridos amigos y hermanos, vamos a tratar acerca del sufrimiento en una forma precisa y concisa, de tal manera que pues obviamente no sea tan cansado. ¿Por qué existe el mal o el sufrimiento en este mundo? Dios no creó la maldad ni el sufrimiento. El responsable de todo esto es el diablo. Claro. Hay algo que hay que aclarar. Dios no creó el diablo. Dios creó a un ser llamado Lucifer que era perfecto en todos sus caminos, pero desgraciadamente él tomó sus propias decisiones y armó una rebelión contra Dios. En otras palabras, por ejemplo, cuando nosotros leemos la Biblia, por ejemplo, en la cita que donde aparece, donde dice que Dios creó a un querubín perfecto, que es en este caso a Lucifer. Lucifer, por ejemplo, la Biblia nos dice que lo hizo perfecto. En otras palabras, Dios no hizo nada malo. Acá dice en el versículo Sí, 15 ajá. de Ezequiel capítulo 28, dice, perfecto era en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Ok, hay un detalle, mis amigos, mis amados amigos y hermanos, y es esto. Noten esto. El texto nos dice que Dios no creó el diablo, un ser malvado. Dios creó un ser perfecto en todos los aspectos. Pero hasta que en él, en un día o en algún momento dado, en algún momento, se encontró maldad en él. Continúa. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios. Te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miran en ti. Hay un detalle en este pasaje, Génesis, si tú te das cuenta, y esto, mis amigos y hermanos, y esto, el pasaje nos dice que, dice aquí en el versículo, capítulo 28, versículo, estamos leyendo en el versículo 16, dice, a causa de tu intenso trato comercial, dice mi versión, eso nos da a entender que Lucifer, en el momento que se encontró en él la maldad, que de paso Dios no puso esa maldad en él, sino que apareció en él. De paso, la Biblia nos dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2, y quiero irme pausadamente rápida, pausar este texto, en 2 Tesalonicenses capítulo 2, nos dice capítulo 2, en el capítulo 2, nos dice algo interesante, y es esto, que a esto se le llama en el versículo 7, Yo lo leo. ¿ya? Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien el presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio. Muy bien, aquí hay un detalle importante. Nos dice que el mal es un misterio. ¿Cómo es posible que de algo perfecto haya surgido algo malo? Vuelvo a repetir, eso es algo que Dios no creó. Dios creó un perfecto según lo que hemos leído aquí en Ezequiel 28, versículos 15 en adelante, o el 16 en adelante. Es un querubín perfecto. Cuando se encontró la maldad en él, y obviamente a causa de su hermosura, es decir, se centró en sí mismo, se olvidó quién era su creador y quiso escalar algo más. Pero dice un detalle importante, dice a causa de sus contrataciones, es decir, que él comenzó, Génesis, a comenzar a dar un mal informe acerca de Dios con otros seres que estaban, a desinformar. En pocas palabras, era una persona que andaba de chisme en chisme en chisme en chisme. Fue el primer chismoso. Fue el primer chismoso, sí, porque él prácticamente comenzó
atacar el carácter de Dios. Ajá. De Que allí, Dios era un Dios tiránico, un Dios injusto. y obviamente él pudo recolectar una gran cantidad de ángeles, y como lo dice el pasaje en Apocalipsis, 12, 14, un tercio. Capítulo 12, versículo 4, capítulo 12, versículo 4. nos dice que él se trajo una tercera parte de los ángeles, ¿Eso o qué sea, sería? un 33%. 33% de ángeles. En otras 33, palabras, él 33. convenció. Que hay un detalle importante que también no hemos de olvidar, es que sería un error que Dios hubiera creado seres con, por ejemplo, con libre albedrío, con el- la idea de libre albedrío, que los seres pudieran elegir servir o no servir a Dios. No hubiera sido mejor para Dios crear algo que hubiera sido automático, que todo lo que Dios dijera, eso se hiciera, o qué era lo mejor para Dios. ¿Qué crees tú? Yo creo que, Dios es justo y Dios es amor. Si Él hubiera creado un ser ya programado para que lo Para que lo ame. ame y que no tiene mente propia para hacer sus propias decisiones, entonces esa persona no te está amando porque sale de su corazón, te está amando porque Tú lo programaste. tú lo programaste, y eso va contra lo que es Dios en realidad. Dios es amor, pero también Dios es justo y quiere crear seres que lo aman, Seres que inteligentes. inteligentes, que con su propio ser deciden amar a Dios, Y a servirle a Él. servirle a Él. Ya. Ok, ya tenemos el primer punto. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué existe el sufrimiento? Un comienzo. Es porque hubo un ser que Dios creó perfecto, que no había maldad en él, pero en algún momento apareció la maldad en él, y es porque este ser se olvidó de su creador y se centró en sí mismo y comenzó a ganar adeptos, a atacar el carácter de Dios. Ahora, ¿cuál sería la siguiente razón por qué existe el pecado o el sufrimiento? Bueno, Adán y Eva, Muy nuestros bien. primeros padres. El diablo tentó a nuestros primeros padres Ujú. y no pasaron la prueba. En Ujú. Romanos capítulo 5, versículo 12, dice Pablo que por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Muy bien. Cuando Adán y Eva comieron del fruto, que del árbol prohibido, que ni era de ellos, y Dios ya le había dicho, no comen de este fruto, porque van a morir, y ellos no obedecieron, perdón, entró todo el pecado. Es cierto que yo, Gloria Génesis, ya no estaba ahí en ese instante, pero yo, como eran mis primeros padres y mi ADN estaban dentro de él. Dentro de ellos dos, yo sufrí las consecuencias de sus acciones. Como una persona que cuando está manejando y por una razón, por un descuido o por culpa de él, le choca otro carro y yo, la pasajera, sufro de las consecuencias. Correcto. En una manera más individual, y eso lo estuvimos hablando como unos tiempo atrás. Es interesante cómo el diablo tentó a nuestros primeros padres. A Eva la hizo dudar de la palabra de Dios. En Génesis capítulo 3, versículo 4 al 7, dice algo interesante y lo voy a leer. Entonces la serpiente dijo a la mujer, el diablo está usando el medium como una serpiente, claro. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Primero el diablo le hace dudar de la palabra de Dios. Después le trata de decir que que Dios es un ser mentiroso y que Dios era como ella, un ser mortal, y que se hizo como Dios comiendo ese fruto. Claro. Y obviamente, y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Eva probablemente vio una serpiente que estaba hablando, agarró poderes mágicos comiendo este fruto, sí, y lo razonó y le metió la duda. Ya, si ella también puede hablar, ¿qué cosa no podría hacer? Y también el diablo le tocó el ego, por decirlo así, y Eva, yo quiero también ser diosa. Sí, claro. Y también Adán, como vio que ya su esposa
comió el fruto y Y había caído. había caído y sabía que la pena de eso era la muerte, Adán dijo, bueno, voy a estar con ella. Muy bien, es interesante notar esto porque justamente aquí tenemos otro punto, cómo el mal se trasladó a la tierra. En Apocalipsis 12 nos dice que obviamente el diablo fue lanzado a la tierra y obviamente ahora Satanás dijo, bueno, ya puse una buena parte de los seres santos en contra de Dios, que sería la tercera parte, ahora voy a poner en contra de Dios la nueva creación de Pero Dios. sí tengo una pregunta y Sí, sí me gustaría saber your input about this. sí. Algunos dicen que ¿por qué Dios puso el árbol del conocimiento del bien y del mal en el jardín del Edén, sabiendo que Adán y Eva iban a fallar? Bueno, recordemos que obviamente Dios no podía prohibir bajo ninguna circunstancia que el diablo los tentara, porque de alguna manera entonces esto iba a probar de que Dios tenía miedo de que ellos fueran probados. Porque una de las acusaciones del Sí, diablo era que Dios era un Dios tiránico, que ya, no y respetaba Dios el libre tenía, albedrío, ¿no? y obviamente cuando Dios creó el árbol de la ciencia del bien y el mal allí, justamente era una prueba en la cual el hombre tenía que decidir obedecer a Dios. Dios le dijo claramente al hombre, no coman de este árbol, tan simple. Era una orden, pueden comer de todos. Ese árbol manifestaba de que Dios era el dueño de todo, y que ese árbol se lo reservaba a él. Ese árbol demostraba de que, iba a demostrar, mejor dicho, si ellos iban a ser fieles a Dios o no. El diablo no tenía libertad de andarlos persiguiendo a Adán y Eva por todo el jardín. Sí. El diablo solo tenía la oportunidad de estar allí. De paso que Dios todavía le dijo, Dios sabía que el diablo iba a estar allí. Por eso le dijo, ni toquen, ni se acerquen, etcétera, etcétera. Obviamente el texto simplemente dice, no, no coman, pero a Eva dice, ni lo toquemos. En otras palabras, o sea que, en otras palabras, a Eva tenía una información mucho más no extra, mencionada en el libro. no mencionada en el libro. Ahora, esto demostraría también el libre albedrío que ellos tendrían. Pero recordemos que Dios les dio una advertencia. Le dijo, el día que ustedes coman, ustedes van a morir. Aquí hay un detalle importante. ¿Por qué existe la muerte? Bueno, la muerte existe porque el hombre pecó. O sea, se cortó una relación entre Dios y el hombre. La paga del pecado es muerte. Porque muchos dicen que era una muerte espiritual, pero el texto dice que es una muerte física. Era un bye bye to life. Era un adiós a la vida. O sea, la paga del pecado es muerte. En otras palabras, o sea, el diablo sabía que si él hacía pecar al hombre, Dios tenía que ejecutar justicia. Si Dios ejecutaba justicia, entonces el diablo iba a decir, que Dios tan malo, realmente él no tiene misericordia de su criatura, sus leyes son difíciles de guardar, es mejor dicho, su palabra es difícil de obedecer. Si Dios los castigaba. Si Dios no los castigaba, el diablo iba a decir también, ya ven, a mí me sacaron casi por nada del cielo y a ellos sí los perdona. Y en otras palabras, Dios no es justo. Entonces, ¿dónde está la justicia? Sin embargo, el diablo no sabía un detalle, que en la eternidad Dios había hecho un plan de redención. Dios iba a ser justo y a la vez misericordioso. El tema de toda nuestra lección. El tema de la elección. Y es que, si bien es cierto, Adán y Eva merecían la muerte eterna, no volver a la vida, Dios iba a mandar a su hijo para pagar esa deuda de la muerte y darles una nueva oportunidad. Ahora, la muerte de Adán y Eva que iban a sufrir era una muerte total, absoluta. Pero ellos no sufrieron una muerte total, absoluta, porque dos corderos murieron. Es cierto, sufrieron una muerte física. Totalmente estoy de acuerdo. Espiritual. Y una muerte espiritual y física. Pero esa muerte es para detener el mal. Pero al morir, obviamente porque Cristo murió por ellos tienen, por medio de Jesucristo, esa muerte que Adán y Eva, o sea, esa muerte que tenemos hoy en día, que es la primera muerte, esa muerte es la misericordia de Dios para detener el mal. Imagínate tú si por ejemplo, el impío, los malvados vivieran por centenares y centenares de años. Por ejemplo, Hitler seguiría causando el mal, Nerón y Calígulas y otros seres que han causado mal en el mundo.
la muerte detiene el mal un poco, también detiene el sufrimiento de muchos también. Por otro lado, hay que entender de que la muerte, o sea, esta primera muerte no es el fin de todo, es la segunda muerte el fin de todo. Ujú. Es decir, Cristo murió la segunda muerte. La muerte La permanente. muerte permanente. Así que, y otra consecuencia que trajo es la maldad. Y este es el punto donde creo que tú tal vez vas a tocar. Es, no solamente la muerte entró, sino la maldad. El Espíritu Santo que estaba en el corazón de Adán y Eva se fue. Ujú. Y entró el egoísmo, el orgullo, la vanidad, etcétera, etcétera. Todos esos pecados que todos heredamos. De ahí que obviamente todos los seres humanos Todos son malos. tenemos esa Sí, continúa. tendencia. Sí, Y eso nos trae al tercer punto de que por qué existe la maldad en nuestro mundo. Bueno, es porque nosotros violamos las leyes de Dios. claro. Desgraciadamente, cuando Adán y Eva pecaron y el Espíritu de Dios se alejó, todos nosotros, todas las generaciones a través de las edades, tenemos la tendencia de pecar. Uno no enseña a un niño a mentir. Claro. Ellos mienten. Ya. Y obviamente en el libro de Génesis, aunque el libro de Génesis no es un libro de leyes, pero sí hay principios que Dios estableció en el Edén, los hombres olvidaron esos principios. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1 se nos dice que el hombre fue creado a la imagen de Dios. Claro. ¿Qué nos indica? Bueno, no hay que matar a otro ser humano, no hay que robarle, no hay que discriminar, porque es a la imagen de Dios. Pero apenas salieron del Edén y tenemos ya el primer homicida. Se les olvidó el principio edénico, el hombre fue creado en la imagen de Dios. Y Caín mata a su hermano. Ajá, tenemos, y todavía existen los asesinatos. Tenemos, Dios puso al hombre en el jardín para trabajar, para que no robe. Después que el pecado entró, ¿qué pasó? Comenzaron los ladrones Y todavía lo tenemos aquí. Tenemos también donde Dios pone al hombre para que supervise el jardín y cuidar a los animales que tenemos. Hemos destruido la tierra. Todos los químicos que las fábricas liberan en los lagos, el aire, en la atmósfera, hasta las mismas comunidades, afecta todo esto. La única razón que no ha empeorado es porque Dios ha detenido el mal un poco. Claro. Y también tenemos que el hombre cuidara de los animales que hemos hecho nosotros. Bueno, hay gente que abusan de los animales y también, aunque la gente no lo piensa, Dios va a tomar accountability. Sí, o responsabilidad. Va a ser responsable a lo que maltrata a los animales. En el libro de Éxodo vemos que tenemos los 10 mandamientos, tenemos los primeros 4 donde se nos dice cómo hay que adorar a Dios y los últimos 6 es como amar al prójimo. Amar a nuestro prójimo. Claro. Y ahí básicamente son la base de la moralidad para que Dios nos da a nosotros, a la humanidad. Y también tenemos la ley de salud. Dios también les interesa que nosotros vivamos vidas largas, prósperas, con salud. Ahí en Levítico se dice que no hay que comer la carne con su grasa y sangre. Mucha gente tiene enfermedades, no porque porque es la voluntad de Dios, sino porque comieron mal, se emborracharon, no durmieron bien y después culpan a Dios, y Dios no es el menos culpable de eso, porque al final del día tenemos libre albedrío. Y interesante, en Proverbios capítulo 19 versículo 13 dice: la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. La Biblia nos dice, nos da todo lo que tenemos que hacer para vivir una vida moral, vivir una vida feliz. Si tú no quieres obedecer eso, bueno, vas a cosechar lo que tú sembraste. Y desgraciadamente la siguiente generación va a sufrir las consecuencias de tus acciones. Porque cuando los padres tienen vidas disfuncionales, sus hijos continúan casi siempre eso, y hasta que alguien quiebra el ciclo. Y ya para Isaías capítulo 24, versículo 4 al 6, cuando Dios va a visitar la tierra, se dice algo interesante: se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho,
quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. ¿Por qué? Porque se traspasaron todas las leyes. Y en Apocalipsis 11:18 se dice, es más claro, y se cerraron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Muy bien. Aquí también, no solamente el diablo ha causado el mal, él es el originador. Adán y Eva que Permitieron que la muerte entrara a este mundo. Y el pecado, pero también nosotros, porque también Dios nos ha dado libre albedrío, el sentido común y también la Biblia. Claro. Si nosotros queremos desobedecer, es ya decisión nuestra, y vamos a sufrir las consecuencias. Cuénteme. Yo quiero terminar con esta Sí. cita. Traté de buscarlo en español, pero no lo pude. Está en el Fundamentals of Christian Education. Fundamentos de la vida cristiana. Ajá. Y acá dice algo De la interesante. educación cristiana. Acá dice algo interesante. Dios es amor. El mal que hay en el mundo no proviene de sus manos, sino de nuestro gran adversario, cuya obra siempre ha sido depravar al hombre y debilitar y pervertir sus facultades. Pero Dios no nos ha dejado en la ruina producido por la caída. Somos suyos, su posición adquirida. La familia humana le costó a Dios y a su Hijo Jesucristo un precio infinito. Amén. Sí, un día la maldad va a terminar y Dios mismo lo va a destruir. Amén. ¿Pero por qué? Porque Cristo vino a la tierra, vivió como hombre, murió por nuestros pecados, venció a la muerte por medio de su resurrección. Y nosotros cuando aceptamos su sacrificio, le invitamos a nuestras vidas. Nosotros tenemos la oportunidad de esa vida eterna. Amén. Y el Espíritu Santo hace el trabajo de regenerar nuestra mente, nuestro corazón, para que como el carácter que tenía el hombre en el Edén, lleno de paz, lleno de justicia, nosotros podemos tener ese carácter. Dios quiere que nosotros regresamos al Edén, pero podemos solo hacer eso si aceptamos a su Hijo amado, su sacrificio. Amén. So, cuando él venga en gloria, nosotros vamos a estar de pie. Amén. Quiero terminar con esto, mis queridos hermanos y amigos, y es esto. Hay una canción que me llama mucho la atención, y es que salió hace muchos años de José Luis Perales, que dice, dímelo Dios, quiero saber por qué hay tanta maldad. Dímelo Dios, por qué hay huérfanos, por qué hay el mendigo de la calle y las bombas reductivas. Parece ser que esa canción culpa a Dios de todos los males que existen en este mundo, pero en el estudio de ahora hemos encontrado que Dios no es el culpable de lo que existe. Lo que existe en el mundo es culpabilidad primero del diablo y número dos del hombre mismo. El hombre mismo se ha vuelto egoísta, malvado. Solo piensa en sí mismo, ha traído maldad, ha traído destrucción a este mundo. Al hombre mismo no le interesa la palabra de Dios. A las familias no le interesa estudiar la Biblia con sus hijos. De ahí fortalecer sus hogares de tal manera que tengan hogares estables, fuertes, que amen a Dios, que amen a sus esposos, que amen a sus esposas, que amen a sus niños, que esos hogares respeten a la sociedad y que amen a su prójimo. Todo lo que sucede no es culpa de Dios. José Luis Perales, y hago una crítica a José Luis Perales, el hecho de que él dice, dímelo Dios, quiero saber. Dios te da la respuesta, Dios tiene la respuesta aquí en su palabra. Aquí nos dice por qué existe el mal y qué podemos nosotros hacer para mitigar el mal. ¿Qué podemos hacer nosotros con nuestros hogares, con nuestros hijos? Enseñémosles los principios de la palabra de Dios. Vivamos los principios, tendremos hogares fuertes, sólidos, felices. Si siguiéramos los principios, no habrían huérfanos, no habrían ancianos en la calle abandonados, porque nosotros sabríamos qué hacer, aplicar los principios del amor de Dios para con todo lo demás. Que Dios me los bendiga, pasen una feliz semana. En la próxima semana seguiremos estudiando estos temas en relación acerca del libre albedrío y acerca del mal. Obviamente tratamos de ser lo más preciso y conciso. Que Dios me los bendiga y hasta pronto. Blessings, like and subscribe. Bendiciones.